Santa María Magdalena. Dios necesitaba a alguien efectivo y rápido. Tenía que ser ella, una mujer. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Formar para Transformar, un podcast creado por la Universidad Pontificia de México. Mi nombre es Constantino Pérez Fernández, coordinador del área de comunicación estratégica de esta universidad. Y el día de hoy me acompaña Karenina Jiménez de la Arquidiócesis de Hermosillo, la cual la hemos invitado para que pueda compartir con nosotros la experiencia de ser comunicadora. Karenina tiene aproximadamente 7 años de estar dentro del área de comunicación social, y el tema precisamente que hoy queremos compartir contigo es la importancia de la pastoral de la comunicación, la importancia de tener a un comunicador dentro de la iglesia, dentro de las parroquias, dentro de la iglesia local. Karenina, bienvenida. Nos gustaría conocerte y sobre todo gracias por asistir a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Muy gustosa de estar aquí. Muy bien, Karenina, mira, queremos conocerte, como lo he mencionado. Hemos dialogado detrás de cámara, en el cual nos comentas las experiencias que tienes dentro de la Oficina de Comunicación Social, y lo que iniciaría preguntándote, en estos casi 7 años ya de estar ejerciendo la pastoral de la comunicación dentro de la arquidiócesis, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de esta actividad comunicativa? Es un sentir muy bonito, meramente providencial. Es algo agradable, totalmente agradable, andar ahí por la comunidad y que las personas, el pueblo de Dios, te reconozcan, sepan tu nombre, sepan quién eres, que se acerquen y te saluden. Es grato, totalmente. A veces me apena porque desconozco rostros o nombres. Por eso es tan importante que el comunicador de nuestra iglesia sea siempre una persona de sonrisa, una persona alegre, una persona disponible, aunque no sepan quiénes son los otros. Claro, eso es cierto. Pues bien, fíjate que ahora que estuvimos dialogando, y yo creo que también a nuestra audiencia le ha de interesar, es comenzar preguntándonos sobre la importancia de tener una oficina de comunicación social y tener a una persona al frente precisamente de esta actividad. Me gustaría saber incluso, tu reflexión sobre el quehacer de la iglesia en esta disciplina. ¿Cómo tú estás observando cuáles son las necesidades que tú desde la arquidiócesis estás notando que requerimos dentro de la pastoral de la comunicación? ¿Cuál sería como tu reflexión en este ámbito? Bueno, primero que nada, yo pienso que debemos tener siempre presente el discipulado. Somos discípulos. Es importante que nosotros como laicos tengamos un asesor. No podemos navegar solos, necesitamos una dirección. En el caso de la Arquidiócesis de Hermosillo está el Secretariado de Comunicación y tenemos un coordinador general de la Comisión de Pastoral de Comunicación, quien define las actividades, los roles puntualmente de cada uno de los miembros de la pastoral. Y por supuesto la actitud de nosotros al ser discípulos y al hacer pastoral, porque no es un trabajo remunerado, es una pastoral, por eso lo señalaba anteriormente. Estar a la obediencia, la práctica de la obediencia es muy, muy importante. Y la disponibilidad. Ok, perfecto. Oye, y ahora que también has estado dentro de esta reflexión que nos has compartido, mi pregunta la pregunta que surge es, después de la pandemia, ¿cómo se estaría reorganizando o cómo se tendría que pensar la actividad de evangelizar a través de estas plataformas digitales, de estos medios o de la tecnología que ha ido emergiendo? ¿Qué has notado, por ejemplo, ese cambio después de pandemia?
Ciertamente, la contingencia sanitaria vino a modificarnos muchísimas cosas. Ya estábamos viviendo un cambio de época, solo que esto se aceleró. Y eso lo notamos todos porque en nuestras comunidades parroquiales hubo la necesidad de llevar a Dios a través de cámaras. Y pues todos acudían a lo que tenían, un celular, algunos de mayor calidad que otros, pero hicieron todo lo que pudieron. Pienso que ahora, en una época post pandemia, es importante que le demos atención a eso. Y mencionaste algo muy importante, evangelización. Que tengamos claros nosotros, los evangelizadores y los comunicadores, que estamos haciendo catequesis también, estamos enseñando. No podemos tomar a la ligera voy a subir una fotografía de algún acontecimiento, una nota de mi parroquia, y ahí nomás le voy a escribir algo, cualquier palabra. No, es catequesis. Estamos mostrando a otros y dando una noticia, la mejor de las noticias, a Dios y la experiencia del pueblo de Dios en su apostolado, en su pastoral, en su parroquia, en su grupo o movimiento laical. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, considero que es importante identificar el quehacer y el ser del comunicador católico. Ahora que mencionabas el tema de evangelizar, pues precisamente de los medios, la catequesis, como datos muy precisos que la misma Iglesia busca, también yo creo que que hemos encontrado, no sé si tú compartas conmigo esta reflexión, pero hemos encontrado incluso con esta cercanía de los medios digitales, tal vez la falta de interés de aquel fiel que estaba acostumbrado a ir a la parroquia. La parroquia anteriormente, pues tal vez se conocía, donde repicaba la campana y sabíamos con claridad que era el llamado, ¿no? Teníamos tal vez parroquias que estaban, si no en estos años, tal vez llenas, pero sí en un número considerable. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Tú consideras que a través de compartir la celebración eucarística, a través de las redes sociales, ha contribuido a que no se tenga tal vez mayor participación en los actos litúrgicos de la misma parroquia? ¿O tú cómo lo has percibido dentro de la arquidiócesis? Bueno, mencionas algo muy interesante. Ciertamente nos acomodamos en este tiempo de pandemia a ver las celebraciones y los actos de devoción popular a través de una cámara. Y sí, mencionas también muy bien el hecho de la campana. Si nosotros nos sentamos a hablar con las personas más grandes que nosotros, los adultos mayores, nos van a decir y nos van a recordar que la campana alude a la voz de Dios, es el llamado de Dios mismo. Y nosotros tenemos que acudir, recordar nuevamente que hay que acudir al templo. En mi diócesis, ahorita se está promoviendo muchísimo eso, que las comunidades parroquiales ya no estén sentadas detrás de la cámara, sino que acudan al templo, que celebren con los hermanos, haciendo comunidad, y dejemos la misa, por ejemplo, de transmisión con los medios digitales para quienes realmente no pueden asistir al templo. Para ellos, los que están en hospitales, los que están en una cama, los que no tienen quien los lleven. Esos son los que deben, en todo caso, estar detrás de la cámara. Los demás hay que ir, hay que acudir al llamado. Sí, efectivamente, tienes razón. Creo yo que después de pandemia podemos encontrar dos perfiles. Incluso antes de pandemia, me da la sensación, porque a veces nos llegábamos a topar con gente, ¿no?, que tenía tal vez este perfil donde estigmatizaba a todos los medios, ¿no?, toda la parte de los medios digitales, el creer que cómo era posible evangelizar o llevar la palabra de Dios a través de esos medios. Hay un autor por ahí que tal vez tú lo has de conocer, donde mencionaba que precisamente vamos a encontrar dos perfiles, unos que pueden ser personas que ven todo con ojos o con recelo a la tecnología, donde no contribuye, sino que perjudica el desarrollo humano, el desarrollo incluso de los fieles. Pero habrá otro perfil de personas que asumen estos medios
como una extensión para poder llegar a un público más amplio. Me viene a la mente incluso también el aporte que ha dado en algunos otros foros y en algunos otros espacios académicos, donde tal vez no lo analizan desde el ámbito religioso, pero sí desde el ámbito social, ¿no? Y mencionan, por ejemplo, uno de ellos es Jorge Hidalgo Toledo, en el cual mencionaba que hoy en día muchas de las actividades que le compete a la iglesia, le compete a la familia, le compete incluso a los padres, a los hermanos, de transmitir un legado, de transmitir valores, lo estamos dejando en manos de los medios. Entonces, para las personas que están mirando los medios digitales como una manera de ampliar el mensaje, ¿cómo lo está haciendo la iglesia? Tú hace un momento mencionabas, tal vez para la gente que está limitada por alguna discapacidad o alguna limitante que le impida llegar a la parroquia, escuchar la palabra de Dios, y estos medios lo acercan. Pero más allá de estar llevando este mensaje o el evangelio a través de estos medios digitales, ¿tú cómo consideras también incluso, o tu reflexión sobre la gente que puede ver con buenos ojos la tecnología y la gente que tal vez aún le tiene miedo a poder decir si llevar la celebración eucarística a través de esos medios digitales es válido, no es válido, demeritamos incluso, o incluso se puede llamar como sacrilegio, no lo sé? ¿Qué podrías decirnos al respecto con este panorama que te he mencionado? Muy interesante. Sí, tenemos que tener en cuenta que ni todo es malo, tan malo, ni todo es así excesivo. Hay que tener mesura. Los medios digitales son actuales. Ya no, nuestro mundo va avanzando, la ciencia, la tecnología, de la misma forma nuestra iglesia. Yo siempre lo repito allá en mi diócesis. Nuestra iglesia también va caminando. No, ¿y hacia dónde va caminando? Me van a decir, sí, hacia el frente. Nuestra iglesia camina hacia el frente. No podemos quedarnos atrás. Los desafíos, los retos son bastantes. Nosotros como iglesia tenemos que ir a la vanguardia en eso también. ¿Por qué? Porque tenemos que evangelizar de mejores formas, no dejar las anteriores, y por supuesto hay algo que no tenemos que tener fuera de nuestra mente. Hay algo muy interesante. Hay que seguir confiando en la eficacia del evangelio. Y eso no va a cambiar nunca, porque es Dios mismo obrando. Lo que va a cambiar son los instrumentos. Y en este caso yo estoy a favor de los medios digitales, pero hay que utilizarlos sabiamente. Hay que utilizarlos con mesura. Por eso la importancia del coordinador y por supuesto de la formación de los que estamos en esta área. Una formación continua. Muy bien, Karenina, pues ahora que mencionaste el tema de la formación de los agentes de pastoral para la pastoral de la comunicación, ya estuvimos analizando o un poco reflexionando sobre qué tan bueno sería o qué tan bueno es la evangelización a través de estos medios, cómo aprovechar estos medios para llevar el evangelio. Pero ahora también me gustaría que podamos reflexionar sobre la formación que tiene que recibir las personas que están al frente de las oficinas de comunicación social. Y quiero mencionar lo siguiente: tú lo has de saber, al igual que yo, que muchos documentos, incluso CELAM, algunos otros documentos que han emergido desde el Vaticano, en el cual nos mencionan, por ejemplo, que la iglesia debe de apoyarse de los profesionales, ¿no? De no quedarnos simplemente con la buena intención de colaborar en una oficina de comunicación social, porque tal vez sé realizar una buena imagen, sé realizar redacción, video, pero no solamente quedarnos con estas buenas intenciones, sino están mencionando de manera constante distintos documentos donde invitan incluso a profesionistas de otras disciplinas a que puedan formarse en los medios de comunicación, que entendamos, por un lado, la relación que tienen los medios de comunicación y su dinámica.
Recordemos que los medios de comunicación pues cubren un campo de acción muy amplio. Por lo tanto, la persona que está al frente de una oficina de comunicación social debe de contar también con un perfil. Y este perfil, ¿cuál considerarías que tendría que ser? ¿O qué formación tendríamos que estar recibiendo o estar fomentando dentro de las parroquias, dentro de la misma diócesis, para fortalecer esta acción comunicativa, para llevar a cabo pues un buen desempeño del Evangelio? Fantástico. Una pregunta, una reflexión muy interesante. Yo lo vengo pensando, pues sí, a raíz de la pandemia, porque creo que vivíamos en una comodidad antes de esta contingencia sanitaria. Entonces, ahora hay que repensar muchas cosas. Y en el ámbito de la comunicación, en nuestra iglesia, sí. Por eso veo la importancia y lo señalo. Y no sé si todas las diócesis de nuestro país pues tengan como coordinador de la pastoral de comunicación a un presbítero. Y el presbítero, pues todos sabemos, no anda solo, tiene su obispo. Los obispos de nuestro país han apoyado grandemente todas las iniciativas de comunicación, yo me he fijado. Y ahí tenemos los órganos de vinculación por todas partes. Entonces, en la formación del presbítero, pues ahí no le vamos a decir nada. Ellos ya estuvieron en el seminario, tienen su asesoría entre ellos mismos, entre sacerdotes que han estado en comunicación, el que va saliendo con el que va entrando, mantener esa fraternidad para que se dé mejor todo esto que no es para nosotros, es para Dios, pero a quien están viendo no es a Dios, es a nosotros. Es el rostro que están viendo y es el que hay que cuidar. Y para el caso de las comunidades parroquiales, que me decías, yo considero que la formación, porque aquí serían laicos, no el párroco, porque el párroco tiene muchas funciones, entonces debe ser un laico. Y el laico tiene que estar bien formado, que tenga una experiencia de Dios, que conozca su fe, que la practique, porque está el testimonio de vida. Nada arrasa como el ejemplo, ya lo sabemos. Entonces, ahí es conveniente, creo yo, en mi opinión, que sean pues personas adultas, no tanto la juventud, que son los que están inmersos en el mundo digital. Los jóvenes son muy hábiles para redes sociales, para medios digitales, sobre todo porque nacieron en esa época. Ya ahorita le das un dispositivo móvil a un niño y hace maravillas. Pueden hacer más cosas que nosotros, los que estamos más grandes. Sin embargo, no por eso le vamos a confiar a la pastoral de comunicación la responsabilidad de evangelizar a toda una comunidad parroquial, a una persona que todavía le falta caminar. Hay que acompañarle a caminar primero, a ser discipulado, a conocer su fe. Tenemos diferentes instancias formativas en cada diócesis y a nivel país. Entonces, no es nada más tampoco un diplomado de comunicación, no basta. Ahorita mencionabas anteriormente que pues tener las ganas de hacer algo, no, la buena voluntad no es suficiente. Es formación, es obediencia, la práctica de la obediencia, es el estar disponibles, el tener compromiso, el ser católicos practicantes, que se nos vea, que se nos note, si no, no nos van a creer cuando estemos en la pantalla. Me estás hablando muy bonito, sí, pero yo te conozco en la calle. Y entonces es un compromiso. Yo preferiría, ahí yo aconsejaría que sean personas adultas primero, grandes, no muy mayores, sino maduras en todos los sentidos. Y ellas que sean quienes le vayan dando la pauta a los más jóvenes. Eso considero yo, que habría que tenerlo muy presente para la comunidad parroquial. Ok. Fíjate que me has dado pie a hacer tal vez una reflexión sobre algo que se ha escuchado ya también incluso en otros escenarios, y que incluso el perfil del comunicador, porque sabemos que en la iglesia, efectivamente, después de pandemia, con todo esto de la globalización, la era digital y el desarrollo tecnológico, pues vamos a encontrar muchas personas que se pueden decir comunicadoras. Estamos hablando específicamente, para no entrar en conflicto, en el tema de la pastoral de la comunicación. Y estamos observando que dentro de la iglesia tenemos personas de distintas generaciones. Entonces, el perfil de un comunicador creo que también tendría que considerar
todas estas relaciones que se van gestando desde su experiencia de vida, desde su experiencia de fe, porque decía un teólogo aquí en la Universidad Pontificia, que incluso los abuelos, las personas que nos han antecedido y que nos han enseñado poco mucho sobre la fe desde su propia experiencia, también es su teología, porque es la relación con Dios, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la oficina de comunicación, yo me quedo pensando, si la persona que tiene que estar dentro de esta pastoral de la comunicación debería de considerar no solamente la técnica, sino también la experiencia de vida. Algo que mencionaste que me parece relevante es el tema de tú me hablas bonito, pero te conozco. Es decir, algo que incluso menciona Antonio Spadaro es el tema de la coherencia del ser auténticos en los medios digitales, porque si somos auténticos, si tenemos una relación sana en cuanto a nuestro inmediato, la persona que tenemos de manera inmediata, pues esa es la misma relación que tenemos con Dios, ¿no? Tal vez. Pero bueno, a lo que quería mencionar hace un momento es que el encargado de comunicación social considero que también debe de tener muy bien claro que el mensaje no solamente es para la parte de los jóvenes o las juventudes, sino también seguir llevando esta palabra a través de estos dispositivos pues a este público. En México, de hecho, hay estadísticas, hay una página que se la recomiendo también que puedan revisar las estadísticas sobre cómo se está utilizando el Internet para educarnos, cómo se está utilizando la Internet para informarnos, y lo que está tomando mucho auge son los dispositivos móviles. La gente adulta también se encuentra dentro de estas gráficas o de estos números, y por lo tanto yo me atrevería a pensar que evangelizar y llevar esta palabra de Dios pues también tendría que estar dentro de esos medios, pero para todos los públicos. Es decir, pensar desde los más jóvenes, que son muy buenos con la tecnología, pero también para aquellas personas que simplemente lo interpela en la parte espiritual una buena imagen, tal vez una fotografía, un audio, un video, o incluso hay testimoniales de gente que ha transformado su vida incluso desde la propia predicación que han visto a través de redes sociales. Entonces, creo yo que la formación, como bien lo acabas de mencionar, es fundamental, pero la formación no tiene que ver, que tendríamos que estar pensando incluso en las distintas disciplinas. Y una de ellas es que tal vez se puede estudiar, pero es mucho más la relación con Dios, es decir, cómo nos acercamos a conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es acercarnos directamente a su palabra, acercarnos a la lectura de los evangelios, que es lo más cercano que nos podemos tener en la actualidad, y la interpretación que hacen de ellos. La Universidad Pontificia de México, como ustedes saben, queridos amigos que nos escuchan y nos ven, pues es una universidad donde se enseña la teología, ¿no? Entonces también esta disciplina es fundamental. Tenemos la área filosófica, que es otra área también fundamental para poder comprender y entender las razones sobre nuestra fe y la interpretación que hacemos de traer del pasado al presente esa enseñanza de este Jesús. Y la formación, pues Carmina, tú hoy en día lo estás llevando a cabo, te encuentras con nosotros en esta semana participando en un excelente curso que es el bíblico teológico, ¿no? Donde tú precisamente estás acercándote a la palabra, que lo haces de manera constante, pero hoy de manera mucho más puntual. Ahora me gustaría, cerramos el tema de la formación, que es fundamental, pero me gustaría también incluso conocer ya en la parte de, esta es la formación que debemos de tener todos los comunicadores, de irnos a las raíces para poder, nadie da lo que no tiene, pero ahora vamos a creer que todos estamos bien formados en estas disciplinas, pero vamos a pasar ahora cómo emitir el mensaje.
Algo que tú mencionabas hace un momento, fuera de cámara, es incluso la manera de presentar el mensaje. Y yo quiero escucharte desde tu experiencia, cómo es que estás presentando el mensaje. En comunicación hablamos, por ejemplo, de identidad, ¿no? En esta parte de identidad es fundamental el estar compartiendo o que nos identifiquen. En el mundo digital vamos a encontrar distintas arquidiócesis y la gente posiblemente no va a tener la capacidad, o no la capacidad, discúlpenme, tal vez cómo diferenciar a una arquidiócesis de otra a partir de su mensaje. En la actualidad ya estuvimos hablando acerca de cómo se está evangelizando, cómo se ha evangelizado en medios digitales, un poco sobre el perfil y la formación que debe de tener la persona que está al frente de la oficina de comunicación, pero quedó la pregunta que retomamos sobre ahora cómo presentamos el mensaje. Es decir, en la parte, desde tu experiencia, cómo ha sido el hecho de presentar el mensaje. Si bien es cierto, una imagen puede decir más que 1000 palabras, pero incluso una mala imagen o una imagen mal presentada puede dar un mal testimonio, una mala imagen mal presentada o un mensaje mal presentado también puede llevarnos a tener pues distintos conflictos, ¿no? O malas interpretaciones, que a veces pues no podemos controlarlo, pero sí desde una oficina de comunicación social, ¿cómo lo podríamos hacer? Aquí me gustaría que nos apoyes con tu reflexión. Pues fíjate, acabas de mencionar algo que, pues sí, es muy interesante. Todo va vinculado, esto es algo integral. Ya cuando estás haciendo apostolado, te vas dando cuenta que no es un pedacito de tu vida, o sea, es un estilo de vida. Y en el caso también de la comunicación, no es la excepción, es tu estilo de vida, el apostolado que estás llevando a cabo. Porque no puedes decir, me voy a poner el tarjetón aquí, me lo voy a colgar, el gafete, y hoy ya estoy haciendo acto de presencia con mi apostolado, me lo voy a quitar y ya no soy eso. Y en el caso de la comunicación, pues sí, es muy importante la imagen, oigan, increíble, es muy importante. ¿Por qué? Voy a decir primero algo muy interesante, a lo mejor se van a reír, pero el dicho lo conocemos. El hábito no hace al monje, pero ¿saben qué? Dice a quién sigue. Y en el caso de los comunicadores católicos, pues se nos tiene que notar a quién estamos anunciando. Yo no estuve en la época de la resurrección de Jesús, ahí al pie de la cruz y luego por fuera del sepulcro. No, como estuvo Santa María Magdalena, que la deberíamos de tener como patrona de los comunicadores católicos. Yo no sé cuál sería su forma de vestir, su forma de presentarse para hablar del maestro. Aquí en el caso de nosotros, nuestras celebraciones litúrgicas, hay ornamentos que en nuestra liturgia vienen señalados cómo se van a utilizar. Así nosotros vamos al templo, lo vemos de morado y ya sabemos que o es cuaresma o es adviento. Si lo vemos verde, es tiempo ordinario. Para quienes no conocen, para los que se forman constantemente, pues ya saben en qué tiempo van. Pero siempre hay que tener lo que mencionabas ahorita, para todas las generaciones, la información muy clara, muy precisa, que nada más, no voy a hacer contenido solo para los jóvenes. Ay, como dicen ahora, pues está más en boga TikTok, Instagram y Facebook ya pasó de moda, es para los viejitos. No, espérame, pues también para ellos, ellos también son iglesia. Y acabamos de pasar la Jornada Mundial de los Adultos Mayores. No podemos desechar la enseñanza del adulto mayor y de las personas que van creciendo. ¿Por qué? Ahí está la riqueza para dejarle legado a los jóvenes. Entonces, la imagen es importante, pues uno no va a ir a una fiesta con un outfit cualquiera. No te vas a presentar en una noche de gala con un traje sastre que vas a utilizar para ir a la oficina. No vas a ir a la oficina con los jeans con los que vas el domingo de paseo. A eso me refiero con imagen, que también si Dios me lo da todo, Él merece exactamente lo mejor de mí. Y en eso de lo mejor de mí está esa parte de la imagen, el cuidado, la apariencia personal, el aseo personal, la presentación, el saludo, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, ya llegué, ya me retiré. Las buenas formas deben ser parte de quien está comunicando, haciendo pastoral en una parroquia, que tiene que llegar con la sonrisa, no con la cara de Viernes Santo, es cara de domingo de resurrección, perdón, siempre.
la sonrisa. Oye, ¿y esta de qué se ríe? No, pues es que así es ella. Y ese así es ella es porque pues está llevando una vida, ¿se entiende?, con el maestro. Yo me imagino que Santa María Magdalena así ha de haber andado ella, muy contenta. Y acuérdense, sucedió algo muy interesante. Cuando Jesús resucitó, ella supo que era el maestro hasta que él la llamó por su nombre. Dios nos está llamando siempre por nuestro nombre. Y ella respondió de inmediato, eficazmente. Ella fue y anunció. Nosotros, quienes comunicamos haciendo pastoral, tenemos la misión de anunciar la mejor de las noticias, que es Jesús vivo, actual. ¿Cómo hay que hacerlo? De forma creativa y de forma efectiva. No importa que tengas 20 años, 30, 40, 50, 60, no importa la edad. Para todo hay en nuestra iglesia. Yo creo que ahí radica la importancia de la imagen. Sobre todo, cuidar, porque eso habla de qué tanto cuidas lo que haces, los talentos que Dios te regaló. Cuídalos y ponlos al servicio de Dios y de la extensión del reino. Excelente, excelente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que creo yo que hemos caminado a lo largo de esta historia con cómo los pastores o cómo el sacerdote, cómo la persona que está al frente de un grupo que se sigue preparando, que sigue ayudando a que otras personas pues conozcan el Evangelio o lo que pide la Santa Madre Iglesia, cómo se presenta. Y algo que tú mencionabas es incluso el trato, la dignidad de la persona en lo propio, pero en la dignidad de la persona en cuanto a reconozco al otro como alguien sagrado, algo interesante. Y lo que acabas de mencionar me parece puntual. Yo creo que en algunos espacios del territorio nacional o para la Iglesia mexicana, si bien es cierto, muchos de nuestros pastores han tomado la conciencia del cuidado de los fieles y del cuidado de los fieles porque es el cuerpo místico de Cristo. Y en este caso, el hecho de el buenos días, el buenas tardes, el hecho de dar la bienvenida incluso al acto litúrgico, la manera incluso como el lenguaje del sacerdote, como lo hacía incluso hace muchísimos, en su tiempo, mejor dicho, Jesús de Nazaret, donde con parábolas acordes a la gente era comprensible. Creo yo que hoy en día los sacerdotes, incluso la Universidad Pontificia de México, está buscando a través de la formación que brinda desde la teología, filosofía, teología y especialidades canónicas, está buscando que también cada pastor tome conciencia sobre cómo comunicar precisamente como lo hizo Pablo. De hecho, ahora que estamos hablando de ello, San Pablo es el mejor referente de comunicador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, San Pablo, sabemos que era un hombre letrado, sabemos que era un hombre de cultura y sabemos que era un hombre que no por tener el conocimiento y la cultura no podía entrar en diálogo con aquellos grupos que tal vez concentraban el poder, pero incluso también con la gente humilde, con la gente que buscaba conocer desde lo básico a Jesús, ¿no? Entonces, Pablo yo creo que es uno de los referentes que tendríamos que tomar cualquier comunicador católico, incluso el sacerdote, ¿no? De cómo está llevando a cabo esta cercanía. Pero bien, quisiera también incluso que reflexionáramos un poquito y que aportáramos también para quienes nos escuchan sobre qué existe o qué sería más allá de la oficina de comunicación social. Porque tal vez podemos entender, como bien lo acabas de mencionar, que únicamente es evangelizar en medios digitales, porque hoy es lo que tenemos, lo que está en boga, y podemos descuidar lo que está fuera de la internet, ¿no? Lo que está fuera de línea. Es decir, cómo tendríamos que comunicar también en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, desde la misma parroquia, desde la gente que asiste a ese lugar sagrado de culto, y cómo es que incluso también la comunicación
Es decir, cómo la iglesia también comunica al exterior. La iglesia somos todos los bautizados. Recordemos que un principio de la comunicación es que incluso el que no habla también comunica, ¿no? Entonces, no solamente comunicamos con la palabra, sino comunicamos con los gestos, con la parte paraverbal. Entonces, ¿tú cómo estás observando desde tu realidad de la Arquidiócesis de Hermosillo qué áreas de oportunidad tendríamos o tendría el área de comunicación para fortalecer también su ser y qué hacer, no solamente en línea, sino fuera de línea, y que esto sea incluso también tema de reflexión para las iglesias particulares que se encuentran pues en toda la República? Bueno, aquí podríamos recordar lo que me dijiste hace unos minutos en cuanto a la profesionalización de esta pastoral. No podemos centrarnos nada más en voy a hablar bien, voy a aprender, me voy a formar. Necesitamos profesionales que apoyen el evangelio, o al revés, el evangelio hay que apoyarlo en las profesiones también. ¿Por qué? Porque para hacer una buena transmisión necesitamos pues buenos medios. Yo me acuerdo, mi abuela, en paz descanse, decía que para hacer buenas comidas se necesitaban muy buenos ingredientes. Y aplica aquí también perfectamente. Buenas cámaras, buenos micrófonos, buenos cableados. ¿Quién cargue el cable? ¿Quién cargue los aparatos? Ahí andan los encargados de estas áreas. Y es cansado. Todo el mundo habla y habla bien con la persona que está al frente, a la que están viendo o con el coordinador, pero nadie le pregunta quién iba cargando las cosas, quién instaló el material, todo lo que necesitan para que aquella transmisión, por ejemplo, salga bien. ¿Quién editó? Porque a veces se requiere la edición y son cosas que, aunque tengamos buena voluntad, no las sabemos. Necesitamos profesionales en eso. Y en el caso, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Hermosillo, el Secretariado de Comunicación, pues tiene esas personas, bendito Dios, que se ocupan específicamente de una función. Está una persona que se encarga del diseño. Esos que se ven por ahí en el cumpleaños del presbiterio, no se hacen solos los pósters, los hace una persona especializada en eso, o es su función y la hace muy bien, porque profesionalmente lo sabe hacer. ¿Qué otra cosa se postea en una red social de una parroquia? Bueno, la coordinación ya está hablado, ¿no? Ya se los mencioné. Está la persona también para transmisiones que se vinculan con televisiones, con medios de comunicación locales. Hay que mantener también eso. Eso también evangeliza a las personas que son de fuera y que no hay que decirles nada. Es el lenguaje no verbal que comentabas ahorita. Entonces, la persona que está como switcher, el que está como camarógrafo, aunque su profesión no sea ser camarógrafo, pues lo sabe hacer. Todo ese equipo que se necesita para digitalizar lo mejor, lo más profesional que se pueda. Yo creo que ahí tenemos un referente, me lo preguntabas en cuanto a mi diócesis, y es un referente muy bueno. Si alguien no lo sabía, por ejemplo, allá en mi región, sí, hay una persona para una cosa o para la otra. Están las notas pastorales de aquello que sucede en tu parroquia, en tu comunidad, que hay quien vaya y tome las fotos. Híjole. El trasladarte a veces de una punta de la ciudad a otra para ir a tomar unas fotos, que por supuesto el comunicador pastoral va a ir contento, va a ir feliz, va a disfrutarlo. También tenemos en mi diócesis quienes hacen esa función de tomar las fotografías. Y yo lo tengo que decir aquí, ¿no? Voy a aprovechar para darle el crédito a mi compañera con la que siempre andamos. Entonces, es ir, tomar fotos, presenciar, ver, ir a ver. Esa es una cita bíblica. Vengan y vean. Vamos a ver qué está sucediendo y luego lo vamos a anunciar. Entonces, eso también es importante. La nota pastoral, ahora, no es nada más escribir, sí, fue una misa, tal día, tales horas. Ajá. No, hay que describir porque es catequesis. Ya lo he mencionado al inicio y lo vuelvo a señalar porque es muy importante. Catequesis. Enséñale a los demás. Si tú lo sabes, por eso la formación. Si tú lo sabes, enséñale a los demás cómo se describe un suceso dentro de nuestra iglesia.
presidir la celebración. ¿Quién celebra? El que preside. Había muchos sacerdotes con celebración. ¿Quién celebra la misa? Celebramos todos. Términos que son muy importantes. Es formativo. Entonces aprenden y al rato todos ya están expresándose pues de la mejor de las formas. ¿Qué otra cosa tener ahí presente? Bueno, por supuesto, reconocerle al otro su función, felicitarle, darle las gracias, apoyarle cuando necesite. Todo eso creo que son factores que hay que tener muy en cuenta para un equipo de pastoral de comunicación parroquial. Karenina, tú habías mencionado algo importante, que es las notas informativas. Y ahora quiero hacer una pequeña como aporte, si me lo permites, sobre el hecho de la pastoral de la comunicación o la oficina de la pastoral de comunicación, no solamente desde mi perspectiva, es la imagen en medios digitales, los pósters para la parte que no está en digital, sino para que se informe a la población. Creo yo que va también incluso mucho más allá. Tomaste una cita bíblica que me parece puntual, vengan y vean, en la cual yo podría aportar que una oficina de comunicación social es aquella también que anuncia y denuncia. Nuestras localidades necesita la iglesia como un referente protector, porque eso es Dios, ¿no? A pesar de que veamos violencia y que no podamos entender cómo es que se gesta, y decimos posiblemente algunos que no existe Dios porque la violencia está ahí, creo yo que Dios siempre está presente en la vida del ser humano. Y parte de la actividad de la pastoral de la comunicación tiene que ver con anunciar y denunciar. Algunas diócesis de nuestro territorio han tomado una postura frente a los abusos de autoridades, frente a necesidades que requiere la misma población, como derechos básicos, ¿no? Que no se tiene cubierto. Y la pastoral de la comunicación también tendría que abonar a crear mejores comunidades, tendría que abonar a desarrollar la conciencia o la reflexión sobre aquello que nos hace falta para ser una buena comunidad, un buen ciudadano. La formación incluso que tendríamos nosotros como comunicadores, que al final del día nuestra voz tiene una repercusión en aquel que nos escucha, que puede cambiar su mentalidad, que tal vez puede cambiar su forma de ser y su forma de pensar. Entonces, ¿por qué no abonar sobre ello? Y yo creo que también las personas que tengan el deseo de colaborar o contribuir a las oficinas de comunicación social deben de tener un panorama muy amplio sobre lo que la iglesia necesita. La iglesia o el cuerpo místico de Cristo. En este caso, toda la humanidad es sagrada. Todos hemos sido creados por el mismo Dios en estos principios que se han mantenido y que no ponemos, al final del día, cualquier persona que comience a reflexionar sobre su lugar en el cosmos, llegamos a un lugar en el cual, como un lugar sin salida, y por ello es que le llamamos Dios. Pero bueno, el tema es el siguiente, que sí tendríamos nosotros, desde lo que compartimos, tener que formar a la gente que no tiene la oportunidad de formarse para que pueda conocer a este Dios. Algo que tú mencionabas incluso cuando llegamos al templo o llegamos a la iglesia de tu parroquia o en mi parroquia, cuando a veces llego a estar y tengo la oportunidad de asistir, nos encontramos con gente que tal vez ignora o no conoce algunos elementos, palabras que comúnmente se utilizan en la parte litúrgica. Desde la Oficina de Comunicación Social tendríamos el deber de formarlos. Por eso es la necesidad de formarse, para que puedas compartir
y que todos caminemos en la misma sintonía. Si todos no entendemos los colores del ciclo litúrgico, ¿por qué no el área de comunicación social no comienza a emitir mensajes formativos sobre qué significa la liturgia, los colores litúrgicos, sobre cuáles son los valores esenciales o derechos humanos muy básicos o esenciales que tiene la población y que tal vez no los estamos cuidando y desarrollando desde nuestra propia realidad? Entonces, esto me surge como reflexión por lo que tú mencionabas, de la cita que trajiste a colación, de vean, de observen y vean, si no mal recuerdo fue el texto, pero es eso también, conocer las realidades que tiene la iglesia, decirlas, aquellas que no nos dejan caminar y aquellas que no nos permiten hacer comunidad, para caminar todos juntos. Entonces creo yo que incluso también el área de comunicación está obligada a no solamente informar, estar informando lo que sucede, lo que acontece. Sí, pero también es formar. Esa también es su responsabilidad. Y por ello también es importante que quien está al frente, que en este caso de manera muy general son los sacerdotes, alguna persona que esté formada en las bases de la fe, es precisamente para no cometer tal vez errores, que como somos humanos, lógico, lo cometemos, se nos puede ir, pero en la medida de lo posible abonar también a este crecimiento. No sé, ¿a ti qué te parece? Pues mira, es un tema muy interesante, muy cuidadoso para adentrarnos en él, pero dijiste algo que es una realidad que yo siempre tengo presente. Tenemos que tener un poquito de cultura general de todo lo que acontece en nuestra iglesia particular, en nuestra iglesia de México, en el mundo, porque no podemos ser ajenos a los demás. Aunque estemos situados en diferentes lugares, al final de cuentas todos somos hijos de Dios, obra de sus manos. Y si estamos haciendo apostolado el que sea, no nada más el de la comunicación, tenemos que ser conscientes de ello, nos hermanamos a través de la fe. Y pues es importante, sí, anunciar y denunciar, es parte de nuestra misión adquirida por el bautismo, la de ser profetas, y eso es anunciar y denunciar. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ejercerlo, pero aquí hay que tener mucho cuidado y hacer estas cosas sin faltar a la caridad. Es un detalle muy interesante, sin faltar a la caridad, de tal modo que si yo, que hago pastoral de comunicación, veo algo que está mal, puedo decirlo, pero tengo que ir con la persona, la responsable o la que le puede dar solución. No está bien que yo utilice los medios digitales de mi diócesis, por ejemplo, para externar o señalar algo que está mal. Nadie se para fuera de su casa a apedrearla desde afuera hacia adentro. Nadie. Es lo primero. Y eso no es solapar, es ser prudente. Hay que tener esto también muy presente. El comunicador católico y el que está haciendo labor parroquial tiene que ser prudente. Y lo que tenga que decir en el plano negativo, pues hay que ir a hablarlo primero con el coordinador de nosotros, de la comunicación, y luego ya pues ver con quién se puede externar. No vamos a poder dar solución a todo, pero algo que mencionabas es que a veces somos la voz de las voces. Sí, efectivamente, creo que es un tema interesante que no se puede tocar a la ligera, pero lo que yo rescato es mucho lo que acabas de mencionar, la caridad. Yo le aprendí hace algunos años a un maestro que tuve que mencionaba que siempre debemos de hablar cuando tengamos algo que resolver o algo que, como bien lo acabas de mencionar, tal vez denunciar, se busca la persona correcta en el lugar correcto y se busca en el tiempo correcto, precisamente con esa intención de la caridad, de que se reconozca tal vez algo que no está permitiendo el que caminemos o avancemos. Pero bien, vamos, está muy interesante en lo personal el tema, da para reflexionar desde muchísimos ángulos el tema de la pastoral de la comunicación, que es una necesidad que se tiene hoy en día en la iglesia y que todos desde nuestra realidad tendríamos que ir desarrollando. La iglesia ha hecho su papel, ha hecho su trabajo desde ir llamando, convocando,
pues distintos perfiles, distintas personas, tal vez con la buena fe, con la buena voluntad, pero también con el profesionalismo. Y como bien acabas de mencionar, también con bases sólidas, bases sobre la cual vamos a estar parados para poder incluso compartir, poder dar. Y bien, quiero comentar únicamente que precisamente la Universidad Pontificia de México, en sus distintas modalidades de educación, se genera un curso que se conoce como Evangelización en Medios Digitales. En este diplomado, que se brinda en una modalidad presencial y en línea, ya sea en verano, en enero o en agosto, se busca precisamente capacitar. Pero ojo, es capacitar a las personas en toda esta visión amplia que hemos mencionado, ¿no? Desde la parte práctica, iniciamos con prácticamente un modelo de reflexión donde analizamos precisamente cómo emerge la cultura, cómo emergen grupos, cómo tenemos que identificar al otro, cómo resaltar la cultura, entre muchísimos otros temas, desde el ámbito sociológico, psicológico, incluso pasamos desde la parte de cómo crear un proyecto de comunicación, ¿no? Para los medios digitales, porque para ello está construido. Y finalizamos con algo sumamente interesante, que es el perfil del comunicador católico, que eso es algo que se va construyendo. Cada escenario, cada iglesia particular tiene pues sus matices y en esos matices se tiene que ir construyendo pues ese perfil. Hemos escuchado aquí a Karenina que por ejemplo tiene un perfil muy particular que responde a una necesidad de la de la arquidiócesis de Hermosillo, que es la iglesia local en la cual ella está centrada y está respondiendo junto con un equipo pues tal vez a una necesidad. Pero cada iglesia tiene su particularidad, por lo tanto, ese perfil del comunicador católico se tiene que ir desarrollando dependiendo, pues prácticamente ese contexto y esas necesidades. Por lo cual, pues también simplemente para quienes buscan seguirse formando, pues deben de saber que la Universidad Pontificia de México les brinda también estos espacios. Carmina ha sido testiga prácticamente de esta formación que la universidad ha puesto en marcha para seguir fortaleciendo la iglesia y seguir fortaleciendo pues el ser y quehacer del comunicador, no solamente del comunicador católico, sino de todos los fieles que integra la iglesia. Karenina, para finalizar este programa, queremos realizarte unas pequeñas preguntas donde queremos conocer de manera general tu pensamiento. Y la primera pregunta que te hacemos es la siguiente. ¿Quién es tu referente como comunicador católico? Pues mira, como buena alumna de Sagradas Escrituras, amante del estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma tu vida, muy ad hoc con el eslogan, formar para transformar. Santa María Magdalena. Dios necesitaba a alguien efectivo y rápido. Tenía que ser ella, una mujer. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta que queremos realizarte es, ¿cómo surge la necesidad de acercarte a la pastoral de la comunicación? Bueno, siempre me ha gustado entablar relaciones interpersonales con todo el mundo en todas partes. Entonces en mi iglesia surgió esa oportunidad con el anterior vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo y de ahí surgió. Me gusta platicar a los demás, contarle a los demás y si es sobre mi fe, pues me gusta hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que desde ahí? Muy bien. La siguiente pregunta. Para alguien que desea iniciarse en la pastoral de la comunicación, ¿qué recomendación le darías? Primero, tienes que conducirte siempre en la verdad. Es uno de los principales consejos que yo doy a mis exalumnos y a mis hijos. Si tú te conduces en la verdad, difícilmente te vas a encontrar en situaciones complicadas o bochornosas. Siempre habla con la verdad. Y eso implica aquí también, porque la verdad es Cristo mismo. Segundo, la práctica de la obediencia. Tienes que ser una persona obediente. ¿Con quién? Con tus superiores. En este caso, para la comunicación, pues es el coordinador y, por supuesto, tus obispos. En cada lugar es una necesidad pastoral diferente.
Bien, pues ahora para finalizar, nos gustaría saber dónde podemos conocer un poco del trabajo que Karenina tiene dentro de la arquidiócesis. Bueno, están los medios digitales, los medios oficiales de la Arquidiócesis de Hermosillo, así tal como lo escuchan, en la página de Facebook, en YouTube, y pues son las principales. Tenemos también la página web, entonces visítenos por ahí, coméntenos y si quieren ir directamente a Hermosillo, no vayan en el verano. Karenina, muchísimas gracias por tu participación. No sé, algo con lo cual quieras cerrar el programa. Pues mira, es un orgullo ser alumna de la Universidad Pontificia de México. A mí me encanta venir. Después de la pandemia, vengo a encontrar las instalaciones fabulosas, más bonitas, más cómodas y sí, dotadas de situaciones ahí digitales muy padres, muy bien estructuradas. Pretendo seguir estudiando, formándome en más cosas. Pues no acaban esto. Dios es infinito. Nosotros tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo. El asiento de discípulo hay que ocuparlo muy seguido. Y bueno, pues creo que... Y sonreír mucho. Yo creo que es la principal recomendación que les daría, sonreír. Dios nos hizo para ser felices. Hay que ser alegres. Y la sonrisa a veces no va a ocultar si te sientes mal, si algo te duele, ni tampoco las pruebas y las tentaciones que estás pasando. Pero van a dar un indicio de que está ahí Dios contigo, a los demás. Karenina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del podcast Formar para Transformar. Y los invitamos, queridos seguidores, a visitar nuestras redes sociales de Universidad Pontificia de México. Recuerden, nos encontramos en Facebook, Instagram, YouTube, donde van a poder encontrar contenido que incluso también podría estar abonando a su formación y al conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.